Para comenzar, entonces, dimos dos discusiones sobre el punto de algo del tratamiento en el derecho comparado sobre lo que significa la tensión entre libertad de prensa, formación de la opinión pública y presunción de inocencia. A este respecto, entonces, quisiera hacer referencia, en primer lugar, a una famosísima decisión alemana del año 2001, en la cual el Tribunal Federal Constitucional, a propósito de un control de constitucionalidad sobre la posibilidad de prohibición de la intromisión de la prensa en las salas de audiencias, tomó una decisión que típicamente podríamos catalogar como de proporcionalidad en las discusiones de derechos fundamentales. A este respecto, la construcción del Tribunal Federal Constitucional germano apreció que efectivamente las posibilidades de prohibición de las cámaras en las salas de audiencia puedan tener un marco de limitación en lo que corresponde al hecho de si podía constituir o no podía constituir realmente una prohibición, teniendo en cuenta el talante de otras jurisdicciones en las que efectivamente los medios de comunicación no pueden entrar a las salas de audiencia. Para estos efectos, entonces, la Corte Constitucional Alemana rescata tres puntos que son fundamentales. El primero, la formación de la opinión pública responde necesariamente al principio de Estado democrático de derecho y por lo tanto determinar una prohibición para el ingreso a las salas de audiencia resultaría contrario a la Constitución. Agrega el Tribunal Federal Constitucional que si cualquier persona puede entrar a una sala de audiencia, no podría hacerse una implicación especial para efecto de lo que corresponde al trabajo de los periodistas, en el sentido en que se forma la opinión pública, valga decir aquí a propósito también de un concepto sociológico trabajado a finales de los años 80 en Alemania, como el que corresponde efectivamente al deber de información de los medios de comunicación en la construcción de que se pase una información que se entienda honesta, porque una cosa es la conformación de la opinión pública y otra cosa es lo que corresponde a la opinión propiamente de los periodistas, que son dos cosas distintas. El mismo Tribunal Federal Constitucional alega de todas maneras lo que corresponde a cómo se controvierte o cómo se confronta efectivamente este derecho con la temática del debido proceso y el derecho a la personalidad de los asistentes a las salas de audiencia. Allí entonces se predica que efectivamente la mala conformación de una opinión pública en el sentido anotado puede distorsionar la configuración de lo que corresponde a esos otros dos derechos fundamentales, al sentido que tiene el debido proceso y al sentido igualmente que tiene la verdad en el marco del proceso penal y la legalidad misma del procedimiento, dejando una solución de compromiso proporcional en el entendido en que los jueces deben catalogar en qué casos los efectos de la prensa en las salas de audiencias pueden tener incidencia frente a estos tres derechos fundamentales. En ese sentido, entonces, digamos que esta solución que optó, por la que optó el Tribunal Federal Constitucional alemán, dejó para la doctrina una pregunta fundamental, y es cómo debe comportarse el juez frente a estos presupuestos. Y en algún sentido, la doctrina, marcada al principio por los procesalistas, acuñó la idea de que como esos tres derechos fundamentales de alguna manera apuntan básicamente a la configuración del principio de imparcialidad dentro del proceso penal, una solución que se propuso a propósito de la invitación a legislar sobre el punto que hizo el Tribunal Federal Constitucional para el legislador alemán, correspondía al hecho de que tengamos jueces honestos que sean capaces de declararse impedidos cuando han leído prensa, escuchado radio o han visto televisión. Y digamos que desde ese punto de vista todavía no se ha llegado a una solución óptima sobre el tema, pero efectivamente sí hay jueces, y esta es la solución, que han determinado que no pueden llevar el caso, puesto que entienden ya contaminada su posible posición sobre los efectos que generan los medios sobre el caso cuando estos han sido ya ventilados
por cuenta de la prensa. Un segundo aspecto para mirar en otra legislación, en otro ámbito jurídico, la misma discusión, en donde quizás la atención sea más aguda y en donde efectivamente la discusión marca la temática de la imparcialidad de los juzgadores. En los Estados Unidos, varias decisiones han tenido su referencia clara en el entendido en que hay un concepto básico que debe manejar efectivamente el proceso penal. Esto es la integridad del juicio. Y en el marco de la integridad del juicio, también, como se postulaba por la decisión alemana, deberíamos tener entonces jurados, y entiéndase jurados legos o jurados de conciencia, lo suficientemente honestos para que en el momento en que se les llame como jurados en una causa de carácter penal, manifiesten efectivamente si ya han conocido o no han conocido. Digamos que estas decisiones, la más reciente es del año 2010, en un famosísimo caso que era el de la Enron, pues apuntó efectivamente con las discusiones que tenían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y los magistrados de los tribunales estatales, cómo debería entonces ser el seleccionado al jurado, si debería existir efectivamente una pregunta relacionada más allá de los contornos psicológicos que da el problema sobre si habían o no habían escuchado noticias de prensa sobre el caso que se iba a juzgar. En ese sentido, entonces, se rescata de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, recogiendo los precedentes que vienen desde el año de 1964, que efectivamente la integridad del juicio es algo que tiene una referencia estrictamente constitucional, como el hecho de que lo que dejaron los padres fundadores en la Carta Constitucional norteamericana era el derecho a un juicio por jurados y por lo tanto la imparcialidad anota justamente al sentido del concepto de jurado. Y por lo mismo, en la misma discusión se atañía a soluciones que podían llegar como si hay una exposición mediática severa en determinado ámbito geográfico, podemos entonces cambiar el lugar, y parece que eso obviamente no corresponde a una solución óptima si, por ejemplo, el cubrimiento tiene un carácter nacional. En todo caso, pasando justamente a trascendiendo esta discusión de la necesidad de un jurado imparcial, se asume, más allá también de la noción de la integridad del juicio, lo que corresponde a algo que a mí me ha llamado profundamente la atención y que, teniendo en cuenta el núcleo de mi exposición, en que tienen los derechos humanos en la Constitución colombiana, la jurisprudencia colombiana, dígase la constitucional y dígase la de la Corte Suprema de Justicia, no ha asumido un criterio que campea justamente en estas dos decisiones que les estoy comentando. Esto es el derecho a un juicio justo. Y por lo tanto, lo que los norteamericanos han llamado fair trial, un proceso de carácter limpio, también apunta justamente a cómo se informa por cuenta de los medios sobre el desarrollo del proceso y cómo se puede preservar para estos efectos la imparcialidad de los jurados de conciencia. Me llama la atención que efectivamente estas dos decisiones, en Alemania siempre se ha hecho la referencia a que la noción de fair trial, si bien no aparece connotada en la Constitución, sí constituye un principio rector de la administración de justicia que empata con otros derechos fundamentales, pero particularmente con el debido proceso. Y por otra parte, lo que atañe justamente al procedimiento penal norteamericano, en donde se le ha dado la posibilidad al juez de que recomponga esa noción en cada uno de los casos concretos, entendiendo que efectivamente no existe una línea clara en torno al partrial, pero sí es labor justamente del juez preservarla, en el sentido de que ese juicio de carácter justo no se compone únicamente de los elementos básicos de legalidad y el debido proceso, sino de factores de carácter extraprocesal que pueden afectar severamente una decisión. Como decía antes, pues extraña justamente que la discusión en Colombia no se haya asumido con todos los presupuestos y las exigencias propias del problema. De tal manera que
para comenzar a solucionar la discusión, tendríamos que tener en cuenta cómo es que la Constitución colombiana ha asumido las discusiones del derecho internacional, más allá de toda la propia doctrina constitucional que ha hablado justamente de esta noción, con la cual yo no estoy muy de acuerdo a propósito del bautismo, del bloque de constitucionalidad. Yo quisiera hablar más bien de cómo el artículo 93 es una bisagra sumamente importante entre el proceso penal doméstico y las garantías del derecho internacional de los derechos humanos que se incorpora justamente al derecho nacional. Si se entiende bien las referencias que trae la Constitución y que han sido matizadas ya por algunos constitucionalistas, entre otros profesores de esta universidad, el artículo 93 de la Constitución realmente resalta dos puntos. Un tema que tiene que ver con la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho doméstico, que la Corte Constitucional solucionó con una vía de medio camino entre lo que significa, por una parte, que más allá de la Constitución no pueden haber normas de derecho internacional por la supremacía constitucional, pero de todas maneras el reconocimiento de derechos humanos implica efectivamente una integración de una porción del derecho internacional, esto es, de los derechos humanos, dentro de la Constitución, que amplían justamente en su sentido integrativo la construcción de lo que significan las garantías, particularmente en lo que a nosotros interesa como penalistas. Y en segundo lugar, lo que a mí me parece más importante es que ahí hay un mandato en el artículo 93 de hermenéutica para los jueces colombianos, en tanto los derechos y los deberes que estén contemplados en la Carta Constitucional padecen la interpretación tal y como la llevan los instrumentos de derechos internacionales, y entendiendo que efectivamente hay instituciones que hacen la interpretación autorizada de esos instrumentos, predíquese aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es tan distorsionada la posición que ha tenido en algunos casos la Corte Constitucional, y permítame hacer aquí la crítica sobre el punto, que para salvar la dignidad en lo que corresponde únicamente al derecho interno, ha sido capaz de dejar afuera las interpretaciones autorizadas, me refiero a las del Comité Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entendiendo que únicamente pueden ser posiciones o que pueden ser recomendaciones que no tienen por qué afectar el marco del derecho interno, lo que desde mi perspectiva es una posición profundamente errónea, pero por lo demás contraria al sentido que tiene la Constitución en el artículo 93. Eso significa, para efectos del marco garantista del proceso penal colombiano, un déficit que los jueces deberían asumir y deberían trascender, en el entendido en que hay múltiples garantías que ya tienen una interpretación autorizada por cuenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del propio comité. Y si quisiéramos hablar de ejemplos en ese punto, predíquese, por ejemplo, el tema que tiene que ver con las formas de aprehensión en punto de captura, por ejemplo, de extranjeros. Hay una opinión consultiva que establece, mientras no tenga el extranjero, así hable el idioma del país en donde está detenido, asistencia consular, se puede reputar perfectamente que si no se tiene esa asistencia consular, va a resultar ilegítima la privación de la libertad. No se digan los problemas que tenemos en detención preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido lo suficientemente clara en atender los puntos que refieren a la discusión de no solamente dos variables podemos tener por cuenta de la Fiscalía para efectos de anotar si una persona se puede detener preventivamente o no. Por un lado, lo que hace el riesgo de fuga, y por otro lado el riesgo de alteración probado dentro del proceso, pero para ningún caso algo como el peligro para la sociedad.
Ahora bien, esta discusión no escapa a la problemática que tiene que ver con el sentido de la presunción de inocencia y la tensión con los medios de comunicación, en donde aparecen en una línea media los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sentar un estándar que proteja la presunción de inocencia dentro y fuera del proceso penal? El primer estándar crítico que se ha establecido corresponde al hecho de que la presunción de inocencia, anótese claramente, es una garantía no solamente de quien está inculpado, sino de todas las personas cuando se pueden ver expuestas justamente a la persecución penal. Y desde ese punto de vista, pues entonces ha sentado dos premisas que aquí deben resultar claras a efecto de encontrar un estándar adecuado que deban respetar efectivamente los jueces en el marco interno. Esto es, que dentro del contexto propiamente del sentido de lo que se entiende en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Desmenuzando este concepto, la Corte Interamericana ha llegado a las discusiones críticas fundamentales en lo que corresponde a qué puede afectar la presunción de inocencia desde el punto de vista extraprocesal. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana a ese respecto? Una cosa es que la afirmación que se extrae perfectamente de la noción que acabamos de leer tiene una exégesis conforme a la cual, antes de la enumeración de las garantías mínimas convencionales, la presunción de inocencia condiciona a que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso, pero también fuera de él, atendiendo a que se trata de garantías mínimas. Como se trata de garantías mínimas, entonces, en una famosa decisión, la Cabrera García y Maribel Flores versus México, se anotó a propósito de las apreciaciones que se tenían dentro y fuera del proceso lo siguiente. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Europeo, aquí recoge la Corte Interamericana parte de esta discusión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito, de que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable, una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable. ¿En qué sentido se toma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos un criterio para estos efectos? Aquí me parece que hay algo sumamente importante, y es el cuidado del lenguaje de los jueces en las decisiones judiciales. Para efectos y sentido de la motivación de las decisiones judiciales, un juez no puede indicar que una persona es culpable mientras no se le haya declarado judicialmente como tal, lo que implicaría un estándar para el criterio con el que se manejan, por ejemplo, en nuestro medio, las audiencias preliminares, particularmente la que tiene que ver con la detención preventiva. El criterio que se sienta es el relativo a las declaraciones que dan los funcionarios de carácter judicial fuera del proceso. A este respecto, entonces, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene esta referencia. De conformidad con el párrafo segundo del artículo 14, toda persona acusada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Conforme a la ley, la presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegurando que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Dice el comité, todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos
en donde se declare la culpabilidad del acusado. En este sentido, entonces, se reiteraría que la discusión corresponde a que una cosa ocurre dentro del proceso, dentro del cual se cuida el lenguaje, pero con este estándar del Comité Internacional de Derechos Humanos, ha de entenderse que a los funcionarios públicos no les corresponde hablar extraprocesalmente de los casos, puesto que se entiende efectivamente que eso puede dar la idea de que la persona es culpable y en tal sentido se viola la presunción de inocencia. Esto ya daría para entender que, de seguirse la regla del artículo 93 de la Constitución y de lo que se ha bautizado como un bloque de constitucionalidad, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Corte Suprema de Justicia, ni ningún juzgado, ningún tribunal de este país deberían tener oficina de prensa. Los jueces se manifiestan a través de sus decisiones y con lenguaje cuidado, como lo dice el Estado. Pero por otra parte, ellos no tienen la posibilidad de exponer ningún criterio de lo que corresponda al proceso. Si quisiera resumir, porque ya me queda muy poco tiempo y esto que tenía para exponerles, pues efectivamente da para una charla mucho más larga, tendríamos entonces que establecer que el estándar más o menos está establecido de la siguiente forma. ¿Cuándo se puede entender que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos hay una violación a la presunción de inocencia por cuenta de lo que hacen los jueces extraprocesal o procesal? Se vulnera la presunción de inocencia en los eventos en que las autoridades judiciales o no judiciales presentan al imputado como penalmente responsable a través de opiniones o incluso en las decisiones judiciales anteriores a la condena en firme. En segundo lugar, también se vulnera la presunción de inocencia cuando en procesos subsecuentes a la absolución del imputado, otros procesos, como las sanciones de carácter indemnizatoria, reflejan al acusado como culpable en el marco del proceso penal. Si se considera este argumento frente a las autoridades judiciales en el marco del debido proceso y el derecho a un juicio justo, que es lo que no reconocemos en nuestra jurisprudencia, la regla vincula igualmente el derecho a un juez imparcial y también implica, esto es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una regla deontológica para la prensa que le permite únicamente informar imparcialmente lo que ocurre dentro de un caso, pero por supuesto no aplica para efectos de lo que corresponda a opiniones de periodistas, sino a informaciones de lo que ocurre justamente dentro de las salas de audiencia penal. Tomando partes justamente de esta discusión en ese estándar conforme al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entonces se ha dicho: ningún órgano jurisdiccional o funcionario público puede declarar que el acusado es culpable de una infracción por la que no ha sido juzgado ni condenado. La presunción de inocencia se vulnera si el acusado no hubiera sido previamente declarado culpable según la ley y no hubiera tenido la oportunidad de ejercitar el derecho de defensa, y una decisión judicial sobre él refleja la opinión de que es culpable. No obstante, las autoridades pueden informar públicamente de las investigaciones sin expresar sospechas de culpabilidad y siempre que la sospecha no sea una declaración de culpabilidad del acusado y se manifieste con debida discreción y prudencia. A este respecto, la discusión viene tomada del caso Secaña versus Austria, tomada del Tribunal de Estrasburgo. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Montiel Flores contra México, siguiendo esta propia doctrina, se afirmó: de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Europeo, la presunción de inocencia implica que los juzgadores no hicieron el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable, una decisión judicial lo relacione o refleje su opinión de que es culpable. Igualmente, el Comité de Derechos Humanos ha tenido dos referencias importantes en este punto, en el caso Camerún versus Pierre Designe, en las que se hacen las siguientes afirmaciones: la presunción de inocencia puede ser violada no solo por el juez o ante una corte, sino también por una autoridad pública.
El derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad de aquella. Y más adelante dice, retomando el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el comité recuerda que el pacto garantiza el derecho a la presunción de inocencia del acusado mientras no sea declarado culpable por un tribunal competente. En el presente caso, el hecho de que los medios de comunicación del Estado hicieran pasar varias veces por culpable a un autor antes de que fuese juzgado y publicaran los artículos de prensa a este efecto, constituye de por sí una violación del párrafo 2, artículo 14 del pacto. Concluyamos entonces, en este par de minutos que me quedan, que sí existe una línea de los tribunales internacionales de derechos humanos relacionados con el criterio que apunta a la noción de presunción de inocencia, en el sentido de que las declaraciones de carácter extraprocesal, si se sigue la línea, indicarían que los medios pueden informar a través de fuentes de carácter oficial únicamente lo que ocurre dentro del proceso. Y esta posición, como ustedes la habrán podido observar, es contraria a la del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Comité Internacional de Derechos Humanos establece claramente: ningún órgano del Estado puede hablar. Luego ahí tendríamos efectivamente una contraposición que tendríamos que solucionar, en el sentido de que si una regla pro homine como la de los derechos humanos permite la interpretación más amplia al derecho, tendría que seguirse justamente la del comité. En segundo lugar, si se vulnera la presunción de inocencia, eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se le presenta al imputado como culpable antes de que exista la declaración judicial de culpabilidad. Y en eso me parece sumamente importante que la Corte Interamericana haya apuntado al lenguaje en la motivación de las decisiones, puesto que los jueces no pueden adelantar los juicios que correspondan efectivamente a la sentencia absolutoria y condenatoria, lo que implicaría una discusión para las decisiones de los jueces en punto de lo que corresponde a las garantías en las audiencias preliminares en el Estado colombiano. Y por último, que si estas referencias efectivamente corresponden a lo cierto en torno a que esto se compadece con la noción de un juicio justo y con la temática de la imparcialidad de carácter judicial, pues entonces tendremos que proyectarnos justamente a que se incorpore la noción de juicio justo en lo que corresponde a las decisiones de constitucionalidad y a las decisiones sobre de la jurisprudencia colombiana en punto de lo que hace la Corte Suprema de Justicia. Téngase en cuenta, la percepción personal que yo tengo es que muchas veces los jueces responden más a los medios que a los órganos. Y esa forma de exposición mediática que vulnera la presunción de inocencia puede tener unas respuestas complejas en lo que corresponde propiamente a la decisión judicial, cuando la opinión pública toma una opinión deformada justamente a propósito de lo que significan las opiniones de los periodistas. Teniendo en cuenta eso, pues entonces esta discusión nos llevaría efectivamente a buscar de nuevo ese par de conceptos: crear juicio justo frente a los medios, pero también en el estricto y sentido del debido proceso, en el entendido en que los jueces respondan estrictamente al principio de legalidad y, por supuesto, a el sentido que para esos efectos tiene la Constitución en el artículo 29. Muchas gracias.